tardes a todos. Gracias a la Procuración por esta invitación, a Mercedes Rubio. Yo soy fiscal en la Fiscalía número 14 de San Martín, que investiga los delitos contra la integridad sexual. Somos 5 fiscales, 2 intervienen en lo que sería el juicio, 3 hacemos instrucción y somos en total 20 personas. Entre esas 20 personas hay una perito médica, que es quien colabora con nosotros todo el tiempo y es realmente de mucha utilidad que tengamos dentro de la Fiscalía. También trabajamos con psicólogas, en este momento hay 7, 2 que están principalmente afectadas a lo que sería el juicio y 5 que están con instrucción. Les voy a contar un caso, esto es más o menos cómo está formada, es la única fiscalía que hay en San Martín que investiga estos datos, estos delitos, y nosotros investigamos, a diferencia de lo que pasa en otras fiscalías, investigamos también cuando hay imputados NN, que no se sabe quiénes son. Así que les voy a contar un hecho que es de una niña de 7 años, su madre denuncia la desaparición, cuenta que estaban a la vera de un camino y una persona se apareció y se llevó a la nena. Horas después, esta es la denuncia que hace la mamá, horas después, cerca de 2 o 3 horas, aparece la nena en un comedor en el que ellas concurrían habitualmente, diciendo, la chica tenía un retraso. Entonces contaba que un hombre la había lastimado y se señalaba la vagina. Mucho más no podía decir. La persona que estaba en el comedor va hasta la comisaría, bueno, ahí se unen las 2 causas, la de desaparición de personas y la de esta nena que estaba contando algo. La madre no se sabe más. A partir de ese momento desapareció, así que no supimos más de ella. De hecho, tiene una averiguación de paradero, a ver si en algún momento podemos saber algo más. Bueno, la chica llega a la comisaría. Lo primero que se hace en esos casos es, ante la sospecha de abuso y que puede estar lastimada, tenían las ropas mal puestas, que eso era también un indicio muy importante, que algo muy malo le había pasado, van al hospital, le dan la profilaxis, las curaciones, obviamente nos comunican previamente el hecho desde la comisaría, así que les indicamos que le tomen declaración testimonial a esta persona que le había encontrado a la nena, lo más detallada posible, que cuente en qué situación le encontró la nena, qué es lo que dijo. Cualquier palabra extra que pueda decir, aunque parezca que no tiene demasiada relevancia, para nosotros es importantísimo. Entonces se le pidió que por favor se fuera lo más detallado posible su declaración. También se ubicó un hermano de la chica, que bueno, que ahí nos ilustra un poco más sobre la situación de la mamá, que era una persona adicta a los estupefacientes, más precisamente al Paco, y que estaba en situación de calle. Por eso es que iban a este comedor, vivían a veces en un galpón, otras veces estaban perdidas. Se piden cámaras también para ubicar. Esta nena llega al comedor, llega medio como porque era algo habitual que hacía, entonces conoció un poquito el camino, pero llega medio, digamos, no puede explicar dónde estuvo ni qué hizo, lo único que explica es esta situación de que un hombre la lastimó y en la vagina. Pero no puede decir mucho más. Entonces, bueno, se trata de ubicar por dónde, con las cámaras, se trata de ubicar. Primero, el primer lugar donde sabemos que había estado era con su mamá. Se ubica esa cámara, se ve que aparece una moto, una persona con casco, no sabíamos si era un hombre o una mujer, presumíamos que era un hombre, y la chica, hay como un breve intercambio de palabras, la nena se sube a la moto y desaparece. Se trató de seguir un poco el camino, pero cámaras no hay por todos lados, entonces hubo un trecho que se pudo saber dónde estaba y otros, y después se lo perdió. En ningún momento se pudo identificar la chapa patente, entonces bueno, eso nos imposibilitaba saber a ciencia cierta quién era, pero intentamos por todos los medios aclarar esa imagen, no se pudo aclarar.
Lo primero, después de ir al hospital, esta nena, esto pasó en plena pandemia, entonces estábamos en la fiscalía y con los recaudos necesarios. Esta nena apareció con el hermano con un traje del hospital, vienen a la fiscalía, son convocados inmediatamente, a la mañana siguiente, después que le hacen toda, estuvo internada, siguió internada después de esto, viene a la fiscalía, lo primero que hace fue revisada por la perito médica, que determinó que sí, que presentaba una lesión en hora 3 en la apertura imenial, y le realizó hisopados vaginales, anales y bucales ante esta falta de datos de la niña. También se secuestraron prendas, era una bombacha y algo más. Todo esto, bueno, con planilla de cadena de custodia, con todos los datos correspondientes, todo esto se ensobra. En ese momento también se le extrajo una muestra sanguínea. Trabajamos en esa oportunidad, trabajamos con las tarjetas FTA, donde se vuelca la muestra. En este momento estábamos haciendo hisopados que son bucales, para buscar células salivales y células epiteliales, donde, bueno, en el núcleo se encuentra el ADN, se sacan, esto lo hace la perito médica obviamente, se sacan 5 hisopados, y se remite, esto se remite, bueno, después se remite para el cotejo de ADN. Bueno, se hizo la revisación médica, no tenía más lesiones que estas, y después viene la entrevista con la perito. De acuerdo al 102 bis, una perito psicóloga hace entrevista con la niña y para determinar si podía o no declarar, si estaba en condiciones. En este caso no estaba en condiciones la nena, tenía un retraso, como ya les dije, un retraso madurativo, no podía hablar, la verdad es que no hablaba muy bien y como que no podía expresarse, y aparte estaba muy angustiada. Una nena de 7 años en este contexto, bueno, era lo más lógico y no se le tomó declaración. En otros casos, si se le hubiese podido tomar declaración, esto se hace en la cámara GESEL, es una sala acondicionada, los que se hacen esas situaciones se les muestra a los chicos cómo es la sala para que lo vean como algo más lúdico, para que puedan distenderse un poco, y la entrevista está a cargo de la perito psicóloga. Del otro lado, son 2 salones en realidad, de un lado está el niño, la niña con la perito, del otro hay un espejo, ellos ven nada más un espejo, y del otro lado estamos nosotros escuchando la declaración. La perito, en primer lugar, bueno, trata de ahondar un poquito sobre ella, cómo se llama, cuántos años tiene, si va al colegio, qué grado está, situación familiar, con quiénes vive. Se trata de hablar de algo genérico y que nos dé un pantallazo más o menos quiénes son las personas con las que convive, con las que tiene confianza. Después, cuando también se les pregunta muchas veces si saben lo que es la diferencia entre la verdad y la mentira, el día y la noche, el frío y el calor. Esto para nosotros es muy importante porque eventualmente cuando nos hablan de algún hecho y no pueden precisar en qué momento fue, sí podemos acercarnos con estas cosas. Bueno, hacía frío en ese tiempo, hacía calor, no sé, era de día, de noche. Y saben también que esto de que desde que son muy chiquitos saben la diferencia entre la verdad y la mentira, aunque no sepan la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero sí entre la verdad y la mentira. Entonces para nosotros es importante. Después se le pregunta un poco más genéricamente si saben por qué están ahí en la fiscalía, si saben o si les pasó algo malo, y se trata de que la declaración sea lo más espontánea posible. Se intenta que hable que todo lo exprese con sus palabras, y si algo no lo puede explicar de otra manera, bueno, por ejemplo, muchas veces les tocan la vagina o les introducen algo en la vagina y les llaman, tienen los nombres que pueden ser familiares para ellos, o la cola. Entonces la diferencian de la cola de adelante y la cola de atrás. Nosotros lo que hacen los peritos, ¿no? Es que expliquen para qué sirve
cada parte. Y entonces, bueno, ahí más o menos no le pedimos que digan específicamente vagina, sino que, bueno, ¿para qué sirve esa parte que le tocaron o en donde le hicieron algo? Después de todo, que da un pantallazo que tratamos de que sea lo más, digamos, lo más espontáneo, como le dije, pero que también pueda, la perito le va a ir preguntando cómo era esta persona, si puede identificarla, o siempre todas preguntas que no sean indicativas. O sea, de la misma manera que en una declaración testimonial no podemos hacer preguntas indicativas, en este caso la perito no puede hacer preguntas indicativas. Tiene que tratar de ser lo más abierta posible y que la contestación no sea un sí y un no, porque si no, no obtenemos ningún tipo de información. Cuando termine de interrogar la perito, perdón, bueno, sale del recinto donde está con la niña o el niño y nos pregunta si queremos hacer algún tipo de preguntas, si queremos aclarar algo, y en ese caso se le puede indicar qué es lo que queremos saber. Siempre preguntas que no sean indicativas. Se les hacen las preguntas y bueno, se concluye la cámara GESEL. Quería decirles algo que nosotros, a diferencia, bueno, ella después lo va a explicar, a diferencia de otros departamentos judiciales, la declaración esta del niño la hacemos lo más rápido posible. Cuando nos comunican en hecho, tratamos de que sea al día siguiente o al otro día, pero tratamos de todas las declaraciones de los niños sean muy rápidas. Y esto tiene que ver con el paso del tiempo esto va cambiando. Con el paso del tiempo se pueden ir olvidando de ciertas cosas. Con el paso del tiempo la gente le puede llegar a preguntar y no por malicia, algunos verá por malicia y otros no, pero muchas veces se le empieza a preguntar muy indicativamente en el seno familiar o en el seno de sus seres queridos, se les pregunta quizás de una forma que puede llegar a contaminar, aunque no sea este el objetivo. Entonces tratamos de que el niño o la niña venga lo más rápido posible a la fiscalía y que pueda prestar su testimonio. Por eso es que nosotros le notificamos al defensor de menores, al defensor y al asesor de menores, que se va a realizar esta pericia. Lo hacemos por lo menos 2 horas antes, para que tengan tiempo eventualmente de venir, pero el mismo día se hace la revisación, se hace la entrevista con la perito para ver si está en condiciones y se realiza la cámara GESEL. Eso lo hacemos ahora y también lo hacíamos en tiempos de pandemia. En la pandemia lo hacíamos, en general fue telemáticamente, pero también había muchos casos que se hicieron en la fiscalía. Nosotros entendemos que lo más importante es que el menor declare inmediatamente y después, eventualmente, en juicio, hay otro perito que evalúa nuevamente ese niño y determina si está en condiciones o no de declarar. Si no está en condiciones de declarar, se incorpora la videograbación de la cámara GESEL, y hasta ahora nunca hubo ningún tipo de inconvenientes, nunca se declaró ninguna nulidad y nunca hubo más inconvenientes que pedirlo. Cuando son menores, nosotros también, cuando son testigos menores, nosotros también, más allá de que no está dispuesto el 102 bis para los testigos que no son víctimas, nosotros también lo hacemos en cámara GESEL para posibilitar que eventualmente en el juicio, por si no pueden declarar, porque son chiquitos, bueno, se puede incorporar por lectura, se puede incorporar, perdón, la videograbación. Eso es lo que tratamos. Entonces tenemos las cámaras GESEL para los niños víctimas y para los niños que pudieron haber sido testigos, sí, testigos de hecho. Después de esto, de la cámara GESEL, bueno, que no se hizo en el caso este que estoy comentando, se determinó una pericia psicológica y se envió al laboratorio las muestras que teníamos de los hisopados y de la ropa interior. Lo que se determinó es que efectivamente había manchas hemáticas y había también plasma seminal. Ahora nosotros cuando es un NN, lo que se hace es
Antes no lo hacíamos, pero desde hace un tiempo se pide una pericia, aunque no tengamos con quién cotejar, se pide una fecha de pericia a la Asesoría de La Plata o al Laboratorio de Junín, que depende de la Procuración. Ellos nos dan una fecha y una vez que se determine el perfil genético, que se hace la pericia de ADN, se determina el perfil genético, se pide que se incorpore al banco de datos de la provincia de Buenos Aires. Esto lo hace la fiscalía. Digamos, la firma es del fiscal. Si hubiese un imputado, en el 308, se le toma una muestra, es en realidad una automuestra. Esto es para incorporarlo también al banco genético, pero en este caso se le pide al juez de garantías. La automuestra es como un palillo de helado de agua, y se tiene que pasar 7 veces tratando de, digamos, desliza hacia adelante. Con eso también para conseguir muestras de todo tipo, células epiteliales, salivales. Eso es lo que bueno, tiene todo un protocolo para tomarlo. Eso después se pide al juez que se incorpore al banco de datos genéticos de la provincia de Buenos Aires. Con los condenados, bueno, ya se pide al Registro Nacional de Datos Genéticos. Volviendo a mi caso, que me enredé ahí, que les quise contar esto, bueno, todavía no encontramos un match, algo que nos diga que esta muestra que enviamos es de alguna persona. Pero hubo un caso, esta nena se la habían dado al hermano, al que se le tomó varias veces, se le tomó en otra oportunidad declaración para, bueno, precisar algunas cositas más, si conocía a esta persona, si alguna vez había sabido que la madre tuvieran amigos, la madre o el padre tuvieran amigos que tuvieran motos, si tenían algo que ver con esta gente. Bueno, todo era negativo. El servicio local, el juzgado de familiar, le dio al hermano para que cuidara a esta nena, y hace poco más de un mes quedó detenido el hermano porque había abusado de su hermanita y la había lastimado. Entonces lo último que hicimos en base a esto es extraer muestras, perdón, no sangre, muestras para el ADN para determinar a ver si esta persona no pudo haber sido el hermano, ¿no? No tiene solución hasta ahora. Pero bueno, seguimos investigando, esto pasó hace bastante y siempre se trató de seguir haciendo medidas. Bueno, por supuesto que agradezco a todos su presencia y también la invitación a Mercedes y a la Procuración. Mi nombre es Paula Ondeville, como bien acaban de presentarme. Estoy a cargo desde el año 2014 de la Fiscalía número 10 de Morón, que no les voy a contar todos los cambios que ha tenido de competencias e intervenciones desde ese año hasta la actualidad, pero hoy intervenimos en cuestiones de violencia de género en todas sus formas, desde los delitos menores hasta los femicidios, pero acotado al marco de relaciones de pareja presentes o pasadas. Y también tenemos hoy la intervención nuevamente, porque durante un periodo no la tuvimos, en todo lo que tiene que ver con abusos sexuales intrafamiliares. Entonces, una gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con la fiscalía donde trabaja la doctora, es que nuestros imputados están todos individualizados. Nosotros no tenemos CNNs. Entonces, bueno, ahí ya supongamos que tenemos un poquito menos de esfuerzo en ese punto en cuanto a la identificación del autor en lo que en general, porque justamente están dentro del ámbito o de la pareja o de la familia, en el caso de los abusos sexuales. La verdad que, más allá de la amplitud de esta temática, lo que nos convoca hoy acá es la investigación de los abusos sexuales, y nosotros lo tenemos como bastante, les diría, como estandarizado, más allá de, por supuesto, las características particulares de cada caso, que nos van llevando a diversas medidas de prueba en distintos casos. Por ejemplo, tenemos una joven que ha dado a luz un hijo producto de ese abuso sexual. Por supuesto que en ese caso se van a hacer las pericias de ADN correspondientes para determinar paternidad. Entonces, en ese caso se van realizando medidas de prueba específicas para el caso concreto.
Pero, acá traje un modelo cualquiera, en el que está lo que de movida hacemos en casi todos los casos de abuso sexual intrafamiliar en los que intervenimos. Un poquito de la mano con lo que decía Mercedes hace un rato de acumular todas las causas de violencia de género cuando hay conexidad subjetiva. Nosotros tenemos también, hemos gestionado en su momento, que es importante, si no lo tienen, para mí es una herramienta muy importante, tener la clave de acceso a los expedientes de familia, al fuero de familia. Entonces nosotros entramos al fuero de familia, cotejamos si hay todos los antecedentes que pueda haber en el foro de familia con todo lo que tenga que ver con la situación familiar, y también, esto nos sirve también mucho en las causas de violencia de género, y también corroboramos que haya otros antecedentes o causas. A veces nos ha pasado que hay denuncias de muchos años antes que no se han trabajado, y después encontramos que la madre, que a lo mejor en aquel momento no se había interesado demasiado porque denunció a la escuela o por lo que fuere, buscar los antecedentes del caso en ambos fueros es una medida importante. También pedimos información a todo lo que es los servicios de niñez, tanto para la protección de ahí en adelante y para ver cómo vamos a abordar esa situación, como para ver si hay intervenciones previas, que a lo mejor hubo intervenciones previas por un hermanito, por otro familiar, o cuanto menos para saber frente a en qué contexto nos estamos moviendo. La información que nos pueden brindar las escuelas también es muy importante, los gabinetes psicopedagógicos. Es importante también, las escuelas se han convertido en sobre todo también después de eso fue algo que noté mucho en la pandemia, que los chicos no iban al colegio y se había acotado el ingreso de causas por denuncias de abuso sexual, porque la escuela realmente es un ámbito donde el niño a lo mejor o la niña se siente cómodo, escuchado, y sobre todo también a veces a resultas de las charlas sobre abuso sexual, muchas nenas y muchos nenes les cae recién ahí el chip de que eso que a ellos les pasaba, que creían que era normal, porque me lo hacía papá, me lo hacía el tío, me lo hacía alguien que se supone que me quiere, que me cuida, no estaba tan bien, no es tan común, no le pasa a mis compañeros, esto está mal. Entonces, esos informaciones que podemos recabar de los establecimientos educativos también son muy importantes. Y por eso les digo que esto es como, hablando obviamente de causas con menores involucrados, atañe a casi todos los casos. Después tenemos el tema de las pericias. Nosotros hacemos dos tipos de pericia, que vulgarmente decimos la pericia larga o la pericia más cortita. La pericia cortita, si me permiten la expresión así poco académica, es cuando solamente, a lo mejor porque estamos apurados porque lo tenemos detenido o aprendido, o nos corren los tiempos, o por alguna otra circunstancia, es que el perito se expida solamente sobre si el menor está en condiciones o no de prestar declaración en los términos del artículo 102. Lo evalúan, solamente nos dicen eso, y a partir de ahí tomamos o no la declaración lo más rápido posible. En un mundo ideal, en el mismo día. En el mundo real en el que nos manejamos habitualmente no sucede, pero al menos lo intentamos. La otra pericia, la pericia larga, es aquella en la que establecemos varios puntos de pericia, que en el caso nuestro le hemos pedido asesoramiento, tenemos en la Fiscalía psicólogos, tanto en el cuerpo de asistencia a la víctima, como tenemos también un cuerpo de peritos en la Fiscalía. Ellos nos han ayudado con los puntos de pericia. Y entonces es una pericia que sí, lo que tiene de bueno, demora más, pero cuando llegamos al final del cuento, es una pericia mucho más completa, en la que no solo, y nos ayuda mucho cuando el niño no puede declarar, porque si puede declarar, genial. Ahora, si hicimos la otra pericia, la más rápida, y después no puede declarar, nos quedamos medios como cortos de prueba. Entonces, la pericia del imputado, por supuesto, también, ya la pedimos de entrada, tratamos de que el primer despacho sea lo más completo posible y después ir reiterando lo que falta o completando a resultas de cada prueba que viene, quizás trae aparejado que haya que hacer otras cuestiones, investigar otros puntos. De entrada también identificarlo, tenerlo ubicado, notificarlo al 60, bueno, todo lo que es de rigor y ya conocemos.
Y traemos también lo más rápido posible al adulto responsable que haya hecho la denuncia. Si es el maestro o algún directivo escolar, también traemos después a sus familiares. Y si es la madre o el padre o la tía, también tratamos de recibir esa declaración testimonial lo más rápido posible. Una diferencia importante que tenemos, como dijo recién la doctora, al momento de llegar a la Cámara Gesell, es que nosotros en Morón lo hacemos como anticipo extraordinario de prueba. ¿Para qué? Entendemos que no está ni mejor ni peor, sino que simplemente trabajamos diferente, para evitar la revictimización, para que no tenga que volver a declarar de nuevo al momento del juicio. Entonces, en esa Cámara Gesell o declaración testimonial en los términos del artículo 102 bis, como técnicamente se llama, estamos todas las partes, el juez de garantías, el asesor de menores, la defensoría, los fiscales, el psicólogo y el niño o la niña. Hasta hace un tiempo interrogábamos los fiscales y con el acompañamiento del psicólogo o psicóloga que intercedía si era necesario, si el chico se angustiaba, o a lo mejor a veces hasta nosotros mismos alguna pregunta que dudábamos un poco cómo expresarla, teníamos esa colaboración. Hoy preguntan los psicólogos. Si me preguntan a mí, me permiten una opinión personal, desde el punto de vista probatorio, y la verdad que prefiero interrogar yo, o prefiero que interroguemos los fiscales, porque obviamente lo vemos, tenemos miradas completamente diferentes, los psicólogos y nosotros. Entonces, a lo mejor para ellos una respuesta que para nosotros es vaga, como me tocó ahí, me puso el coso, para ellos les alcanza. Y como a mí, Paula Ondeville, y también me alcanza. Yo entiendo lo que el niño me quiere decir, pero yo después con eso tengo que hacer un relato que se abastezca, que no sea un invento, que tenga... que esté asentado en algo, y para eso necesito indagar e ir a preguntas que a veces incomodan, y ahora los psicólogos lo están haciendo hace poquito en Morón, y están reticentes. De hecho, el otro día tuve una que cuando salimos me dice, Paula, estaba re claro, tanta pregunta, no solo por mí, porque también preguntaba el juez de garantías y el defensor, ¿no? Y sí, para él es verdad lo que me dice desde el punto de vista psicológico, estaba re claro, pero había que indagar un poquito más. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ahora lo están haciendo los psicólogos. Por supuesto que podemos preguntar y repreguntar, pero a veces igualmente se alarga mucho. Yo le hago una pregunta y el psicólogo medio que me la esquivo, la pregunta medio, bueno, se está dificultando un poco, pero ya le vamos a encontrar también la vuelta. La realidad es que cuando tenemos la pericia, tenemos una buena Cámara Gesell, está terminado el asunto. Vamos a juicio tranquilos. Por supuesto que, bueno, eso no les dije, nosotros solamente hacemos la parte de instrucción. Sí, muchas veces nos hacen cuestionamientos de cuando o el niño no declara, o a veces declara y del hecho no cuenta nada, habla de cualquier cosa y no habla del hecho, y por más que tratemos de traerlo y traerlo, la cosa no avanza. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a desplegar otras estrategias y a empezar a buscar las pruebas en otro lado. Y hay maneras de avanzar en esas causas y de hecho avanzamos. Por supuesto, la pericia es importante, muchas veces hemos traído a testimonial a las maestras, los amigos, los otros hermanitos más grandes. Hay muchas maneras de llegar a la verdad que no sea solamente que el chico declare. Tenemos incluso jueces de garantía que nos dicen, no, sin la declaración la detención no va. Bueno, son posturas. La verdad es que no la comparto siempre que haya algo que acompañe. Y bueno, quizás las causas más difíciles, también porque estamos, todavía nos cuesta sacarnos de la cabeza todos esos prejuicios y estereotipos y demás de lo que hablaban antes mis colegas, son las causas en las que también investigamos de mujeres adultas que vienen a denunciar abusos sexuales y en los que no hay demasiada prueba, ¿no? Y son aquellos casos que antes, yo empecé hace mucho, no vamos ahora a ponernos a sacar cuentas, pero cuando yo empecé a trabajar me acuerdo que la frase de cabecera era, no, acá solamente tenemos los dichos de la víctima.
Y esto iba plum, al cajón. Bueno, hoy tenemos los dichos de la víctima. Eso es muy diferente a la postura anterior. Esos únicos dichos de la víctima tenemos que, por supuesto, abordarlos y analizarlos con perspectiva de género. Tenemos que entender que tienen una fuerza probatoria importante. El relato tanto de los niños como del adulto, si se sostiene en el tiempo, si va de la mano de otras probanzas o de otros indicios, con eso también podemos llegar a juicio. Tenemos un caso de una señora que, bueno, esto que me traje acá hoy como para ayudarme un poquito, de una señora que denunciaba no solo abusos sexuales, sino de esas vidas de maltrato crónico de siempre, con aberraciones tremendas a las que la sometía su pareja. En otro momento hubiera sido una de esas causas en las que solo tenemos los dichos de la víctima, iban a parar quién sabe dónde, y de a poquito fuimos como reconstruyendo ese rompecabezas con las declaraciones de sus hijas, que eran chicas un poquito más grandes, que ya no, si bien no habían sido nunca testigos directas de esos abusos sexuales, habían escuchado o las quejas de su mamá, o los llantos, o habían de algún modo podían ir aportando datos que daban credibilidad al relato de la mujer. Nunca habían visto directamente lo que pasaba, pero uno va armando como un pequeño o un gran rompecabezas con pequeñas cositas. La señora, por ejemplo, nos decía, no, nunca denuncié, fui al hospital, me recibieron, pero después no me atendieron. Bueno, encontramos que sí, de verdad había ido, una vez que había pasado una cosa muy aberrante, que no es el momento de comentar, pero la mujer no la habían atendido, pero estaba la constancia de que se había presentado en el hospital, entonces, bueno, eso también aportaba veracidad a lo que ella decía. Y una cosa que sí me parece importante, a mí en lo personal, y sé que es un poquito la tendencia actual con respecto a los puntos de pericia de las mujeres, sobre todo de las mujeres adultas, y más aún de las niñas, es que en esos puntos de pericia que generalmente tenemos como ya instaurados y que son un cliché, que cortamos y pegamos y todas salen más o menos iguales, es muy común aún hoy ver que apuntamos mucho a ver si la mujer o la niña miente, o si fabula, o si, no me acuerdo cómo era, me anoté acá otra palabra que... ¿Cómo? Sí, que está inducida, otra cosa que quería encontrar, pero bueno, ahora no la encuentro. Pero bueno, va todo por ese lado. Lo cierto es que nunca vi que si una mujer o un hombre va a denunciar que le robaron el auto o no sé, o cualquier otra cosa, le hagan una pericia para ver si miente, si fabula, si alguien lo indujo a que denuncie que le robaron las ruedas del auto, más allá de que no se quiera cobrar el seguro, a lo mejor. Pero bueno, todo esto yo creo que hoy por hoy son cosas que tenemos que ir de a poquito tendiendo a excluirlo de los puntos de pericia que especificamos cuando pedimos una pericia. Creo que hay que excluir todo lo que tenga que ver con poner en duda la credibilidad de la víctima, porque a mi entender afecta derechos fundamentales que forman parte, que están protegidos por el bloque de constitucionalidad. Sí, creo que tenemos que mantener las pericias en todo lo que hace al trauma que haya sufrido esa víctima y cómo ese trauma se mantuvo en el tiempo. Ahora, mantener la pericia como prueba de la credibilidad de la víctima de un abuso sexual, de una mujer víctima de un abuso sexual o de una niña víctima de un abuso sexual, es partir de un estereotipo. ¿Cuál es ese estereotipo? Que la mujer, cuando va a denunciar delitos que tienen que ver con la sexualidad, porque ya les dije, si va a denunciar otra cosa, nadie se preocupa si si miente, si es mitómana, okay. Pero si va a denunciar que es víctima de un abuso sexual, ahí sí sostenemos que puede llegar a mentir. Entonces, parte del estereotipo de que la mujer, cuando denuncia un hecho que tiene que ver con el abuso sexual, está mintiendo. Y tenemos que probar lo contrario. Y no es así. Directamente nosotros ese punto lo sacamos. Sí hacemos la pericia, con puntos de pericia importantes, que, como les decía recién, si hay un trauma, cuáles son esos traumas, cuáles son las consecuencias que le puede haber traído o no
esta vivencia traumática, valga la redundancia, o violenta. Y hay un montón de cosas que se pueden analizar y estudiar en una pericia psicológica a una víctima de violencia de género que no tiene que ver con su credibilidad ni con su nivel de fabulación. Eso me parecía importante destacarlo. Y bueno, el tema de la cadena de custodia y demás, imagino que más o menos tiene que estar manejado. La realidad es que no es muy común bajar a un hecho de estas características, salvo que venga acompañado el abuso sexual de un femicidio. Generalmente los corremos de atrás, generalmente son cosas que ya han sucedido, casi a veces ni siquiera hace poco, sino mucho tiempo atrás. O bueno, la noche anterior y demás, pero no son hechos que ameriten la presencia del fiscal o del ayudante fiscal en el lugar, salvo casos muy, muy excepcionales. Sí, a veces es importante, de repente, si vienen a denunciar un hecho que ocurrió la noche anterior, o qué sé yo, bueno, sí, ordenar el secuestro de las prendas, los hisopados, la revisación en el cuerpo médico, tema aparte que nos llevaría una charla especial, porque no tenemos la suerte que tiene la doctora de tener un médico en la fiscalía, que sería, te lo dejo pedido, Mercedes, sería como el sumum, tener un médico o una médica en la fiscalía, dependemos del cuerpo médico, cuando no de los hospitales, salitas, centrito, lo que sea más cercano, que ayuda, por supuesto, y todo, pero no son peritos, no son médicos forenses, no son médicos legistas. Entonces, a veces, todavía después tenemos que volver, ya termino, a revisarlo en otro contexto. Así que bueno, me embalé, tengo que terminar, me acaban de hacer una seña, espero que les haya servido, que les sea de utilidad, y en todo caso, a disposición para lo que cualquiera pueda necesitar o consultar o lo que sea. Muchas gracias a todos.